Hola, en un momento más, bienvenidos a vuestro cutre canal. Yo no suelo hacer 3 vídeos en un día, líbreme Dios, pero resulta que hoy han salido 2 sentencias muy mediáticas. Una ha sido la de Dani Alves y otra la de María León. Explico la sentencia de Dani Alves en el vídeo anterior, pero debo añadir una cosa que no he dicho en el vídeo anterior. Dani Alves pagó a la denunciante 150.000 euros. Esta es una indemnización desorbitada. Quiero decir que el 50% de las víctimas de agresión sexual en España reciben indemnizaciones de menos de 6.000 euros. Ha habido casos de 50.000 euros y de 75.000 euros que eran chicas que habían sufrido una agresión sexual, no una, muchas agresiones sexuales siendo menores de edad y durante 5 años por parte de su padrastro, por parte de cierta gente. Y si bien las indemnizaciones se dan conforme a la capacidad monetaria de los agresores, lo cierto es que una indemnización de 150.000 euros no se había visto en mucho tiempo. Entonces, aunque la sentencia no lo dice, sí que hay una parte de que él se ha prestado a resarcir el daño causado y sí que hay una parte de que la sentencia no lo dice, pero yo creo que entonces empiezas a dudar. No es que yo empiece a dudar, pero es lógico que alguien pueda dudar de las intenciones de la víctima. Si la víctima no hubiera reclamado indemnización o si le hubieran ofrecido 150.000 euros y no los hubiera aceptado, dirías, es que esta persona está convencida de lo que dice, pero creo que ahí fue un error por parte de la abogada de la demandante. Yo no soy abogada, pero yo no los habría aceptado porque sabría que lesionarían mi credibilidad. No porque una persona no tenga derecho a indemnización, ojo, yo creo que sí tiene derecho una persona que ha sido agredida sexualmente, sino porque la indemnización es altísima con respecto a otras indemnizaciones. Dicho esto, paso al caso María León. Yo me he asustado porque he empezado a leer en Twitter y a escuchar a Jordi Évole decir que esto ha sido un abuso policial. Vamos a explicar el caso y vosotros decidís lo que queráis. Yo os voy a dar los datos y los datos probados, ¿vale? 4:45, 5 menos cuarto de la mañana en Sevilla, un grupo de gente salen de una fiesta y se dirigen a otro bar que estaban buscando un bar abierto. Parque María Luisa. Uno de los integrantes del grupo va en bicicleta, en un estado claro de embriaguez, probado porque luego se le hizo un test de alcoholemia y con un vaso en la mano. La policía le para. La multa en Sevilla, aquí y en Badajoz, por ir en una bicicleta a hacer una maniobra prohibida que hizo y llevar un vaso en la mano, te puede salir hacia abajo por 1.000 euros, porque son 3 infracciones juntas. La policía le para, le va a hacer un test de alcoholemia. Cuando llega todo un grupo y probado, porque se les hizo test de alcoholemia detrás, después todo el grupo iba en estado de embriaguez, incluyendo a María León, que ha reconocido que iba en estado de embriaguez, que ha dicho que iba en un estado de intoxicación etílica. Eso lo ha dicho su propia abogada. Bien, entonces el grupo se empieza a enfrentar con la policía. Versión de la policía es: María León le llama tonto que te crees el sheriff a un policía. Versión de María León es: no dije eso. Bien, aquí la palabra de 10 policías contra la del grupo de María León. Bien, entonces se empieza a montar una bronca y la policía le pide a María León que se identifique. María León no lleva el DNI y la policía le dice: muy bien, pues te vienes a comisaría y declaras allí. Le suben en el coche de policía. Entonces un tipo se tira al capó de la policía, vienen todos los policías a ver qué está pasando y otro abre la puerta del furgón policial o del coche de policía, no era un furgón, y María sale. Esto es resistencia a la autoridad, hecho probado. Esto no lo puedes negar, esto es reconocido que lo has hecho.
¿Qué dice María? Que es claustrofóbica y que sufrió un ataque de ansiedad. Digo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Pero no presenta un informe previo de ningún psicólogo diciendo esta señora es claustrofóbica y le hemos recetado esto y esto y esto. Si tuviera algún informe de un psicólogo previo a los hechos en el que se narrara que sufre cualquier tipo de trastorno mental y que entre los síntomas aparecen pues problemas de claustrofobia y problemas de ansiedad y ataques de ansiedad, lo podría haber adjuntado, pero no lo tiene. Y si se lo hubieran redactado a posteriori, no vale. Vamos todo lo que vamos diciendo, ¿no? Bien. Entonces, cuando ella sale del coche, se interpreta como resistencia a la autoridad. Así que salen detrás de ella, la agarran y aquí dos versiones. Versión de los policías, que son 10 policías, declararon 6 porque no daba tiempo a más, es que ella le pega un empujón a un agente, la misma María se cae al darle el empujón y le empieza a dar patadas y a decir palabrotas que no puedo decir porque ya sabéis que YouTube me demonetiza. Versión de María es: yo no estoy orgullosa de esa noche, reconozco que iba perdón, ¿cómo lo digo? En un estado de mucha intoxicación etílica, pero desde luego no fui violenta. Pero entonces ya se enfrenta a resistencia a la autoridad por haber salido del furgón y agresión a un agente. Resistencia a la autoridad no puede negarlo porque sucedió, porque se vio y porque lo reconoce, porque ya salió. Hay un vídeo. En ese vídeo se ve una gran bronca, pero sí se ve a mucha gente peleándose con la policía, gritándole, y en particular se escucha a una persona con, vamos a ser claros, con un ciego importante diciendo ¡ya, dame nada! Bueno, unas cosas rarísimas. Y se ve a una chica muy jovencita, que creo que no es María, una figura femenina muy pequeña, tirándose contra una gente que la repele, le hace así, como en unos dibujos animados. Y se ve una bronca muy gorda. Sabemos que eran un grupo y que han reconocido que todo el grupo estaba bajo los efectos de una intoxicación etílica. Bien, si nada más parar al ciclista, el ciclista asume lo que ha pasado y paga la multa, ahí se habría quedado la cosa. Pero el problema es cuando se empiezan a pelear con el ciclista. Llegaron 3 coches de policía de la que se lió una muy gorda. Y entonces, incluso después de que ha pasado todo esto, tú podrías finalmente haberte avenido a ir a la comisaría y allí decir: mire, lo siento, iba borrachísima, que eso sí que lo dije, tengo problemas de ansiedad, cuando me vi en el coche me dio muchísimo miedo y lo siento, porque ella reconoce que se cayó en el forcejeo, porque ella reconoce que iba intoxicada etílicamente. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué la juez cree a los agentes y no a la versión de los que iban con María? Porque la juez estima que todos los agentes, que había 10 dispuestos a declarar, pero según parece solo declararon 6, todos los funcionarios policiales le cuentan el mismo relato y que resulta que sus relatos son detallados, coherentes y coincidentes entre sí. Y que el testimonio de lo que cuentan se corrobora porque la gente que ha sido agredida tiene un parte de lesiones. Tiene un parte de lesiones que coincide con lo que dicen los funcionarios. O sea, tiene un golpe en la cara y tiene golpes, contusiones que son compatibles con que te hayan dado una patada. Pero ¿qué pasa? Que la acusada, María León, dice que la tiraron al suelo varias personas y la pusieron las esposas con las manos por detrás cuando estaba en el suelo. Y hay un vídeo en el que se ve que la ponen las esposas contra una valla, que la detención se produce de pie contra una valla y que le colocan los grilletes por detrás. La propia defensa de María León, repito, la propia defensa de María León pide el eximente de intoxicación plena por haber consumido bebidas alcohólicas y que ella estaba en una situación disparadora de fobia, es decir,
que le dio un ataque de ansiedad porque tiene claustrofobia. ¿Cuál es el problema? Que no has presentado ningún examen psicológico previo a los hechos que diga que es que tú padeces un trastorno, tendría que ser un trastorno de ansiedad generalizada, y si lo tuvieras te lo habrían diagnosticado y tendrías medicación. Si lo hubiera tenido, esto habría ido a su favor, pero no lo tenía. Entonces tú tienes que fiarte de la palabra de la acusada, pero no prueba, no ha presentado un informe en el que dice que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. La juez rechaza esta versión. ¿Por qué la rechaza? Porque, en primer lugar, no le han dado un papel en el que dice, tiene que ser además un psicólogo de seguridad social, no vale perito de parte, que diga, oiga, inciso, sí que presentó un informe de peritos, pero a posteriori. La juez o la jueza rechaza la aplicación de dos eximentes. El primero, que ella estuviera con sus capacidades volitivas o cognitivas disminuidas porque tuvo un ataque de ansiedad. Esto lo rechaza la jueza diciendo que María León estuvo 2 veces en el coche durante la noche de autos y que la primera vez que sube al vehículo policial hay un vídeo que graba la propia acusada, la propia María, con su teléfono, en el que está sonriendo y en el que no parece alterada, aunque lleva un rato dentro del vehículo. Por lo tanto, no se cree la jueza la versión de que le dio un ataque de ansiedad. Entonces, no es posible concluir de forma taxativa que el originador del estrés diagnosticado fuera el primer periodo de tiempo en el interior del vehículo. Un momento, porque aquí caigo en la cuenta de que sí ha habido un perito que le diagnostica estrés, pero es un perito de parte y es un perito a posteriori. Estos no se suelen tener muy en cuenta. Voy a explicar esto como psicóloga. Si antes de los hechos María tuviera un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y estuviera medicada, ahí habría sido taxativo, porque ya te demuestra que antes de que esto sucediera ya tenía problemas. Pero si te dan eso, un perito de parte después de los hechos, es fácil que no te lo acepten, ¿vale? Es fácil, es lo que suele suceder. Entonces, la jueza dice que como hay una foto que se ha hecho la propia María, que además no es una foto, es un vídeo, dentro del coche y que se la ve sonriente y relajada, pues que no se cree la historia de que tiene un trastorno de ansiedad generalizada o un problema de claustrofobia. Y que, por tanto, el originador del estrés diagnosticado no ha sido que la han detenido, ¿vale? Segundo, que no considera relevante el planteamiento de los peritos, o sea, que sí que hubo peritos de parte, entiendo, de parte de María, de que esto le provocó nada más entrar en el coche, entró en un momento de claustrofobia y que nada más entrar en el coche se puso fatal y salió corriendo y perdió los papeles. Bueno, pues dice la jueza que no pudo suceder porque los hechos que nos ocupan sucedieron justo tras el periodo de tiempo, el primer periodo de tiempo dentro del vehículo. Vamos a explicarlo. Se sube al vehículo, se hace un vídeo, sonríe, le sacan del vehículo, ella aprovecha para irse a correr. Pues entonces, como en el vídeo no se la ve que esté alteradísima, no cuela que es que cuando salió corriendo le dio un ataque de ansiedad, o al menos a la jueza no le cuela. La jueza rechaza que estuviera bajo los efectos de una intoxicación plena por consumo de alcohol. Vamos a explicarlo. ¿Qué es intoxicación plena? Pues esta en la que no sabes ni cómo te llamas, ¿vale? Hay diferentes grados de intoxicación. La plena, y luego ya llega directamente el coma etílico. Entonces la plena es esta de cuando tienes un amigo enchuzadísimo que está, que lo tenéis que arrastrar entre tres y le tienes que decir, a ver, Jorge, si te metemos en un taxi, vas a poder llegar a casa, y decidís no llega. Venga, súbete tú con él a casa y súbelo, que este no llega, ¿vale? Esto es una intoxicación plena. Pero María no iba en una intoxicación plena porque, aunque los agentes dicen que iba ebria, hay otros agentes que dicen que no, y porque están los vídeos en los que se ve que se mantiene de pie,
que sonríe, hay 2 vídeos, hay más vídeos, y no se la ve en un estado de intoxicación plena. No se niega que hay una intoxicación etílica, pero la jueza considera que no está en tal estado de intoxicación como para no enterarse de lo que hace, ¿vale? Sigo. Y que nadie, dice la jueza, ha concretado en cuánto lapso de tiempo se había producido la ingesta alcohólica o cuándo había terminado la ingesta alcohólica. La ingesta alcohólica. Vale, la sentencia, y aquí hay un doble filo, aprecia que ha habido una circunstancia. La sentencia aprecia que hay una circunstancia atenuante, que es que María ha intentado resarcir el daño causado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha abonado en el juicio, ha consignado, abonar es entregar, consignar es que se lo dejas al juez, 150 euros para indemnizar a la gente agredida. Entonces, la jueza había fijado una indemnización de 100 euros, con lo cual o le devuelven 50 euros a María o se los descuenta de los 5.700 euros que tendrá que pagar. Los 5.700 euros que paga es por multa. No van a ir a la gente agredida, ¿vale? Va a ir al Estado y ya está. Entonces, aquí en lo del atenuante hay un doble filo. Cuando ella entrega ese dinero en concepto de indemnización y lo consigna, de alguna manera indirecta reconoce que sí ha habido una agresión. Es decir, paga para que se le atenúe, pero su testimonio entonces es contradictorio, porque yo no le he agredido, pero estoy asumiendo que le he agredido porque he consignado ese dinero. Luego, hay otra cosa que llama la atención, que es que había 2 acusados más en el proceso, Pedro y Jorge, que se enfrentaban también a un delito de resistencia. Finalmente, recordad lo que he dicho del caso Alves. Nuestro sistema es garantista. Entonces, ¿por qué a ellos les absuelven? Porque no pueden probar 100% que uno fuera el que se tiró al capó del coche, vamos, ni otro fue el que le agarró a un agente policial, ni el que se puso delante del patrullero, porque los agentes aquí sí que no se han puesto todos de acuerdo. ¿Qué ha ido en contra de María? Que era reconocible, que todo el mundo le ha recordado a ella, porque era famosa. Mientras que a los otros no han sido los 10 agentes que se han puesto de acuerdo en decir, era esta. Entonces yo he oído a Edu Galán decir, es que es porque es mujer y famosa. Sí, desgraciadamente como persona ex famosa, porque yo ya no soy famosa, te digo que es horrible porque siempre te recuerdan a ti. Porque a mí me han pasado cosas de estas y siempre me recordaban a mí. Yo era la que había montado el pollo, no, yo estaba al lado del que había montado el pollo. Como sabéis, vivo en Lavapiés, he salido por los peores bares de la peor calaña, donde me he visto metida en 100.000 historias y la gente solo me recordaba a mí. Y además en el recuerdo yo había hecho cosas muchísimo peores. Pues los agentes, los 10 agentes, identifican los 10 a María. Era esa señora, hizo esto, esto y esto. Pero a los otros 2 hay discrepancias. Hay alguno que dice no estoy seguro, hay otro que dice no pondría la mano en el fuego. Entonces se libran porque nuestro sistema es garantista, tal y como os lo he explicado en el caso Alves. Y por lo demás, la sentencia no es firme y puede ser recurrida. Y ahora una cosa súper importante. Las noticias no se leen a golpe de tuit. No se leen a golpe de tu opinólogo favorito, no se leen a golpe del tertuliano que no se entera de nada, ¿vale? Si quieres saber lo que pasa de verdad, vete a la sentencia y mira los hechos probados. Pero de verdad no es cierto que la policía en España sistemáticamente recurra al abuso policial, porque esto claramente no fue un abuso policial. Es decir, yo creo que os he dado los datos y que los datos van probados y van tan probados como para que 2 de ellos se les absuelva porque la jueza considera que los policías se contradicen. Y en todo lo demás hay pruebas que os las acabo de explicar, o sea, la sentencia está razonada y fundamentada. Mira, yo no voy a criticar a María León porque todo el mundo nos hemos cogido un chuzo alguna vez en la vida, yo la primera.
Yo, ¿qué voy a tirar piedras contra mi propio tejado y empezar a decir burradas si yo en la juventud me podía haber visto? Bueno, yo no, porque soy una cojonada y nunca me habría metido con un policía. Pero en que me pillen a las 4 de la mañana con un ciego enorme, pues ya os conté una vez que hay una escena en el libro Amor, Curiosidad, Proza y Dudas que me pillaron a mí con 26 años en un coche, en unas circunstancias, bueno, que iba con dos personas que pasaban, menudeaban con roja ina. Entonces yo no soy quien para juzgar lo que hacen los demás cuando beben. Lo que sí es importante es, cuando la policía te pilla, no te resistas, que es de cajón. ¿Te tienen que llevar a comisaría? Pues te subes en el coche, vas a comisaría, declaras, pasas una noche un poco aburrida, que todos hemos pasado una noche en comisaría alguna vez, bueno, vosotros no, yo sí, y me ha servido para hacer una escena de una novela, mira tú, que la tenéis en Amor, Curiosidad, Poza y Dudas, y me pasé como no sé cuántas horas en el calabozo al lado de un tío que era bastante majo, por cierto, tuve suerte en eso, y no pasa nada. Y además, probablemente como a ella solo la llevaban a declarar, la hubieran sentado en un banco, la hubieran tenido ahí unas horas, hubiera declarado, se hubiera ido a su casa y se habría ahorrado todo esto. Y si desde el principio hubiera dicho, mira, desde el principio, lo siento muchísimo. Mira, es que había bebido mucho y además soy muy claustrofóbica. Se habría hecho una mediación, pero ella, en principio, se negó a declarar, se negó a declarar en la vista previa, se negó a declarar en comisaría y lo fue liando más, probablemente mal aconsejada. Segundo, eso en primer lugar. Y segundo, su abogada dice que hubo un intento de mediación y conciliación y los agentes declaran taxativamente que no lo hubo. Y no han podido probar que lo hubiera. Pero bueno, que repito, yo no voy a tirar piedras contra el tejado de nadie, que yo he sido la más macarra de Madrid. Pero sí que, desde luego, si a mí me llevan a comisaría cuando me han llevado, no digo no voy a declarar, yo intento ser amabilísima por la cuenta que me trae, ¿sabes? Vivo en un barrio muy conflictivo, me he visto metida en líos 1000 veces, tengo novelas que lo atestiguan, gracias a Dios ahora soy una señora mayor y ya no me toca esto, pero de primero de calle es no te peleas con la policía, todo lo contrario, sí señor agente, por supuesto señor agente, faltaba más señor agente. Además, la policía en general, os lo digo en serio, lo último que le interesa es llevarte a comisaría si no has hecho nada serio. Están hartos de los sábados por la noche tener estas broncas. Entonces, si tú eres un poco amable, enseguida te ponen una multa y te vas y ya está. Os lo digo a vosotros como aviso navegante. Si os veis en una de estas, que oye, te han pillado con el vaso de cerveza en la mano por la calle, pues ya está, te comes la multa, pero no la lías. Y bueno, para mí lo más importante es deciros, yo sinceramente no creo que la policía de este país sea un cuerpo represivo terrorífico como si viviéramos en Venezuela o en Irán o en Rusia o donde queráis. Y no, y sé de lo que hablo porque vivo en un barrio muy conflictivo con el que he tenido que tratar, en el que he tenido que tratar con la policía 1000 veces. Por atracos, porque la gente se dejaba perros, ya os conté la historia, o un día os la cuento si os queréis reír, del que se dejó un perro en la puerta del burdel de abajo. Que, que bueno, a ver, que la historia es que se deja un tío un perro, yo salgo de casa, me voy al cine. La película dura 2 horas, más la media hora de ir al cine y la media hora de volver. Y cuando vuelvo el perro sigue ahí. Entonces en la puerta del burdel había un señor ruso que luego resultó ser rumano bastante guapo. Y le dije, Eslava, me llevo al perro. Tú no, llevar perro. Digo, este perro lleva aquí 3 horas, yo me lo llevo a casa porque esto es un maltrato. No, 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 no. Entonces sale el dueño del perro enzarpao. Pero, no te puedes imaginar y me intenta pegar, ante lo cual yo llamo a la policía y la policía me defendió. Pues esta es una de 1000, entre 1000, en la que la policía me ha ayudado porque me han robado el bolso, porque me han robado la calcera, porque me han pegado, porque le han robado el bolso a una viejecita y la he tenido que acompañar a comisaría. Bueno, es que no pararía. Si 1 o 2 veces al año me toca ir a comisaría, por H o por B, porque vivo en un barrio donde pasan cosas. Si viviera en una zona residencial en La Moraleja, pues esto no pasaría. Y los policías de la calle normalmente son gente muy curtida y que para nada tienen que ver con esto. Ahora, no te empieces a pelear con ellos, hija.
¿sabes? Lo mínimo es, ay, lo siento, señora agente, iba yo con un vaso en la mano. Mire tú, si además en general, si eres un poco amable, te dicen, vale, no lo vuelvas a hacer. Pero claro, aquí hubo 10 personas que empezaron a... Además hay un vídeo en el que se ve a una chica pequeñita, que creo que no es María, abalanzándose directamente contra el policía y el policía haciéndole así, ¿sabes? En fin, que claro, a Jordi Évole le verán 2 millones de personas y aquí me veréis 20.000, pero yo quiero romper una lanza y deciros, he dado los datos, no quiero hacer sangre contra María León porque yo soy la primera que se ha visto metida en líos así cuando era joven y no me voy a ir contra ella, pero sí que me parece que otras personas que están diciendo que aquí hay abusos policiales, que en España hay abusos policiales, hijos, iros un ratito a Venezuela, iros un ratito a Irán, viajad un poquito y daos cuenta de dónde hay abusos policiales de verdad. Y ya hoy he hecho 3 vídeos, nunca más. El anterior es sobre el caso Alves y el anterior es una entrevista muy interesante a Javier Venegas. Muy interesante. Me gustaría mucho que vierais la entrevista, que es mini, 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 por si queréis que Javier Venegas vuelva. Y si queréis saber también la sentencia del caso Alves, me la he estado mirando por encima, claro, porque muy por encima. Pero que yo no me las leo así tal, pero que la próxima vez no os cuesta nada ir al fondo de la sentencia y mirarlas, porque normalmente están publicadas, ¿vale? Cuando las cuando las publican, cuando la prensa empieza a hablar sobre ellas es porque la sentencia es pública. Hala, ya sí que os dejo y un besito y ya suficiente por hoy.